nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta mesa de debate, de análisis, entrevistas y comentarios. Muy buenos días a don Álvaro Albelo, hijo. Buenos días, don Bienvenido Rodríguez Durán, bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez, y un abrazo a todo el país. Como el país no es solamente fideicomiso, porque el país no es solamente fideicomiso. No, también hay fotos en la playa también. Tenemos otro tema. Poca ropa. Entonces yo quiero hoy, por lo menos en esta primera parte de mi comentario, sí, hacer un alto al fuego en el fideicomiso y abordar un tema que para mí no deja de tener importancia, y es la anarquía institucionalizada. O sea, un concepto que yo he venido sosteniendo hace muchísimo tiempo. Incluso he escrito varios artículos sobre el tema de la anarquía institucionalizada, que se caracteriza en la generalidad de los casos como el dejar hacer, dejar pasar, dentro de un desorden que al final termina convirtiéndose en el orden. Es cuando el desorden se convierte en orden. Pero resulta que quienes están llamados a poner el orden terminan asimilando el desorden como parte del propio orden. Yo no sé, es como algo medio filosófico, pero veo que nosotros nos encaminamos todos los días y cada vez que pasa, nos encaminamos más hacia esa anarquía institucionalizada. Nosotros, por ejemplo, podemos poner de ejemplo que cualquier vendutero informal se coloca en una esquina y de repente tiene un puesto móvil de fruta y se introniza en ese puesto de fruta, termina siendo una casucha, una caseta, y cuando viene a ver viene otro, y en cualquier esquina de la capital se forma un mercado. Pero tenemos las autoridades del ayuntamiento que supone que están ahí para defender el espacio público. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, cómo se han ocupado aquí las áreas verdes por taxistas, que hacen paradas de taxi, estaciones de taxi, en cualquier urbanización un taxista de repente se para debajo de una mata porque entiende que ahí hay un flujo importante de llamadas para llegar más rápido que otro. Después viene otro, y en cualquier zona residencial usted tiene entonces una base de taxi donde esos taxistas defecan y orinan porque obviamente pasan el día entero ahí y no tienen dónde desarrollar sus necesidades. Y yo le pregunto a cualquier dominicano común y corriente, nosotros tenemos decenas de vendedores ambulantes en nuestras esquinas. ¿Se preguntaría a alguien dónde esos vendedores ambulantes hacen sus necesidades fisiológicas? Lo hacen en cubeta. O sea, se sientan, esa vendedora que usted ve ahí sentada vendiéndole la fruta o el jugo, la letrina en la generalidad de los casos es una cubeta o son las áreas verdes. Sin embargo, usted le está comprando una fruta a esa persona y esa persona no tiene la más mínima condición de higiene. Julieta pliega la cara porque parece que lo que yo le estoy planteando a Julieta, ella no ha asimilado que cuando compra una fruta en la calle, el vendedor que ella le está comprando esa fruta, ese vendedor pasa el día entero de las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche en la calle y no tiene donde desarrollar sus necesidades fisiológicas. Y no hay mecanismo tampoco de higiene, pero tampoco hay control. Pero ya eso se forma parte de una costumbre y forma parte del desorden. O qué decir, por ejemplo, de los dos sindicatos más importantes o empresas de tránsito que hay aquí. Decidieron el trébol del kilómetro 9, primero Conatra, ocupar esa zona, la parada del 9. Y eso se constituyó en una costumbre. Y ahí Antonio Marte puso su oficina porque recuerdo que hace 30 años nosotros íbamos ahí a donde Antonio Marte a entrevistarlo. Y esa era la parada del 9. La parada del 9. Bueno, pero resulta que como Antonio Marte tenía la parada del 9 en la parte norte de la autopista Duarte, Juan Ubiere decidió tomar la parada del 9 en la autopista Duarte, pero en la parte sur. Y hoy nosotros tenemos a dos importantes empresas del transporte de la República Dominicana
ocupando cientos de miles de metros cuadrados que le pertenecen a todos los dominicanos y dominicanas. Pero esa anarquía institucionalizada y organizada, esa anarquía ya la tenemos nosotros como parte del Padre Nuestro. Y de manera tal que no nos importa porque ya eso forma parte del modo viviendo. Entonces tenemos que regularizarla, pero cuando la regularizamos, ya estamos nosotros entonces legalizando el desorden e institucionalizando el desorden. Bueno, ¿qué vamos a hacer con Juan Ubiere? ¿Qué vamos a hacer con Antonio Marte? En una área que nos pertenece a todos. Lo que pasa ahí entra, Felipe, una lamentable interpretación que se ha tenido en la política vernácula. Y es una frase que a mí me asusta mucho cuando la oigo. De hecho, mencionaste un personaje que es uno de los que más la ha blandido. Y es la idea de los derechos adquiridos. Los derechos son derechos. Y ese término derechos adquiridos significa en buen dominicano, como ya yo estaba aquí, estoy aquí y no me voy a mover, aunque me haya robado un terreno que no es mío, a mí hay que ponerme luz, aceras, contenes. Viene un candidato o un alcalde que se quiere reelegir y lo hace. A quienes entran en terrenos que son o propiedad pública del Estado o son propiedad privada, son los mismos participantes o aspirantes a dirigir la cosa pública que les regalan plancha de zinc y blocks. Entonces, eso que tú has dicho, se legaliza, se oficializa, se formaliza un estado de intervención. ¿Justificado en qué? En la propia necesidad a veces de unos o en la propia actividad económica de otros. Derechos adquiridos, le tengo pavor a ese concepto porque es el que ha justificado, como tú has dicho, la invasión de áreas verdes, el desmedro de la propiedad tanto privada como pública y la falta, obviamente, luego los espacios que ansiamos los ciudadanos para que haya zonas de amortiguamiento, áreas verdes alrededor de las avenidas, de las isletas, del 9. Y bueno, en esa oficialización del desorden, entonces nos encontramos lo que actualmente tenemos. Una anarquía institucionalizada. Entonces va, por ejemplo, en la avenida Luperón, en la parte oeste de la avenida Luperón, y ahí tú tenías o tienes una parada de camiones en plena área verde, sí, y de furgones. Total. Y bueno, ya son, ¿y quién le mete mano a los camioneros? Dirían mucha gente. O tenemos unos camioneros que el ayuntamiento hace como 7 años, 8 años, le dice, mire, los vehículos de tanto eje no pueden entrar a la ciudad de Santo Domingo. No importa la cantidad de policía que usted ponga, lo que usted haga, ellos imponen su voluntad. Condicionan al final, le dicen, no, es que para yo salir de la ciudad de Santo Domingo, el Estado tiene que perder 60 millones de pesos y yo no voy a pagar peaje en la circunvalación. Y el Estado cede y le dice, no hay problema, váyanse. Uno no sabe, Felipe, realmente qué hacer con esta situación que se vive en la República Dominicana, donde esos sindicalistas creen que son los dueños realmente de todos los espacios públicos. Si tú te das cuenta, de repente, y tú puedes verlo aquí en la Máximo Gómez, cerquita de la Plaza de la Cultura, como de repente ahí se hizo una línea de carros. Y ahí se apostan todos ellos lo propio en la otra calle. Ellos vinieron, decidieron poner una ruta que ahí iniciara y lo hicieron. ¿Y quién le ha puesto coto a esto? ¿Por qué? ¿Y por qué no lo hacen? Porque hay una condicionante política, lo que tú planteabas. Entonces, si este tipo de situaciones, quienes deben manejar los espacios públicos y la cosa pública en sentido general, lo permiten por no asumir una responsabilidad y no perder en términos políticos en un momento, entonces vamos a seguir teniendo un desorden permanentemente en los espacios públicos en la República Dominicana. Y es lamentable, porque, por ejemplo, ahí tú hablas de la Plaza de la Cultura. La Máximo Gómez está dividida ahí en 4 carriles y hay un carril que lo ocupa completamente una línea de vehículos. Y tú analizas, por ejemplo, el uso de las aceras. La 30 de marzo. La 30 de marzo es otro ejemplo. Y tú dices, bueno, el uso de las aceras es para el peatón. Pero resulta que para evitar que los vehículos se suban sobre las aceras, tú tienes entonces que agarrar y colocar contenes de 50 y 40 centímetros de alto. O sea, las autoridades no tienen fuerza legal para imponer el orden, entonces tratan de atropellar personas con limitaciones y le impiden y discriminan a esa persona, porque ¿cómo puede una persona con limitaciones físico-motoras subir una escalera de 30 o 40 centímetros como están esos escalones, esas aceras ahí frente a rehabilitación, que para mí es la aberración más grande
que puede existir en cualquier ciudad del mundo. Que al lado de un centro de rehabilitación las aceras tengan un 20 y 30 centímetros de altura para evitar que los vehículos se parquen sobre la acera. Pero ahí, frente a Bellavista Mall, colocaron piedras sobre la isleta del centro, porque todos los vehículos se colocaban y se subían. Porque no estamos hablando solamente de gente de barrio, de sectores marginados, estamos hablando de un comportamiento social. O el que le da la gana de romper una calle para hacer una cometida de agua, rompe la calle sencillamente. Y esa calle que está asfaltada, que nos costó dinero a nosotros, bueno, pero resulta que a un individuo le da la gana de hacer eso, o hacer un pozo de agua, un pozo séptico dentro de la misma calle. Y yo creo que nosotros, es difícil a veces cambiar el comportamiento, pero yo aprendí que tú puedes ir cerrando círculos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que tú en el hospital del Instituto de Cardiología y el Hospital de la Diabetes, tú tengas un doble parking en ambas vías, donde se supone que por ahí entran ambulancias? Desde las 7 de la mañana un embotellamiento, porque resulta que ahí hay 2 estaciones, no paradas, no. 2 estaciones de 2 empresas de autobuses, una pública y otra privada. Ahí está la estación de autobuses de la ONSA, que tiene 2 rutas o 3 rutas, pero tú tienes la estación en ese mismo lugar de los autobuses de Conatra, en el corredor que viene por acá por la Núñez de Cáceres. Pero resulta que Conatra, a menos de 700 metros, tiene ocupado miles de metros de área verde, ahí mismo del kilómetro 9, que perfectamente esos autobuses que tiene Conatra ahí frente al Hospital de la Diabetes, obstruyendo el tránsito para cualquier emergencia, puede perfectamente colocarlo ahí en esos terrenos que tiene ocupado del Estado por años. Pero la ONSA tiene una estación de autobuses ahí a pocos metros del destacamento del kilómetro 9, porque ahí está la estación de autobuses de la ONSA. Y yo digo, y si tú me sacas en ruta del kilómetro 9 y me sacas en ruta de ahí del kilómetro 9 los autobuses de servicio de la ONSA que están prestando servicio en esa ruta de los ríos y los lleva a su respectiva parada, tú no descongestionas totalmente todo ese tránsito. ¿Por qué tienen que ver ahí 10, 12 y 15 autobuses parados, atravesados de largo a largo, en vía contraria y como obstruyendo calles, obstruyendo todo? Entonces, eso forma parte de un desorden institucionalizado. Y no hay manera alguna de que AMET, si es que existe, o ¿cómo se llama el otro? El DGCET, pueda agarrar y imponer orden, porque ¿cómo va a ir un oficial de DGCET a decirle a un sindicalista de eso, usted no puede estacionar el vehículo ahí, porque dice, no, el problema es que yo tengo la autorización del jefe suyo? Porque el director de, ¿cómo se llama? La otra institución. Del Intran, es el jefe de DGC. Y como es el jefe, entonces él es el que tiene que agarrar y decir, aquí hay. Ahora, no puede hacerlo porque tiene intereses encontrados. Él tiene ahí una lucha de intereses porque él viene del sector sindical y él no va a tocar ese sector, porque si toca ese sector, sobre todo de Conatra, donde él fue director financiero, va a sentirse herido también sus propios intereses. Ahora, Felipe, lo que yo no acabo de entender es por qué el presidente de la República, con tantas críticas, llamados que se ha hecho, críticas todas constructivas en torno a este problema, ese conflicto de intereses que hay con el director del Intran y el sector que representa, ¿por qué el presidente de la República persiste en mantenerlo ahí en esa posición? Bueno, a lo mejor hay compromisos de tipo político, a lo mejor un buen dirigente del PRM. Pero hay otras posiciones. Hay otras posiciones. Lo importante es que él cumpla. Necesita una gente como Hugo Vera. Bueno, pero el problema es ese, el problema es que no está cumpliendo. Entonces que lo evalúen, que evalúen su desempeño. Es decir, no está poniendo por encima de sus intereses particulares los intereses del bien común, los intereses de la generalidad, que son los que él está llamado a defender. Entonces yo digo lo siguiente, tenemos gran cantidad de niños en la calle pidiendo, tenemos un desorden organizado, institucionalizados en las principales ciudades del país, pero no, lo que no vemos nosotros es como una acción, por lo menos una señal que
de respeto a esto. En la gestión de David Collado se recuperaron muchos espacios públicos. Ese desorden que había entre la Máximo Gómez, Nicolás de Obando, San Juan de la Maguana, Avenida de los Mártires, que fue una extensión del mercado nuevo que se construyó ahí. Se logró hacer. Entonces, si eso se pudo hacer ahí, ¿por qué no se puede hacer ahí en el kilómetro 9? ¿Por qué no se puede hacer lo propio allá en la Isabel Aguiar? ¿Por qué si ya nosotros decidimos que vamos a tener en vendedor ambulante en los principales centros de la ciudad de Santo Domingo, pues el ayuntamiento que le coloque por lo menos retrete, aunque lo mueva en la tarde? Vamos a colocarle retrete a esa gente y vamos a colocarle por lo menos, alquilen esos baños que son móviles, que vienen con unos garrafones de agua encima para que eso, por ejemplo, usted tiene que agarrar a hacer eso ahí en el Boulevard, poner un baño, en la Churchill y en la Lincoln, ahí con 27 de febrero, y ya decidimos tener esos vendedores ahí. ¿Para qué esa gente está contaminando gente? Que usted no sabe ni siquiera cómo diablos que pueden pasar el día entero sin lavarse la mano, sin asearse, manipulando alimentos permanentemente. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública le da lo mismo una cosa como otra, al ayuntamiento le da lo mismo una cosa como otra. Y si seguimos como vamos, nosotros lo que estamos lamentablemente es autodestruyéndonos. Llévatelo, Cundo.